Good morning, my dear students. How are you today? I know that you are really good at home and I am happy for that. Okay, my dear students, today we are going to learn a little bit about grammar. And the title of today is Negative Questions. Preguntas negativas. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, chicos. No es muy difícil, de hecho es facilito si aprendemos la base básica sobre cómo realizar una pregunta. Vamos a recordar un poquito como para comenzar, ¿ok? Cuando nosotros realizamos una pregunta estándar, puede ser information question o una yes-no question. Podemos hacer preguntas informativas o preguntas de respuesta yes-no question. Para recordar esto, vamos a hacer una pregunta así muy fácil. Y yo puedo preguntar, ¿por qué copiaste ayer en el examen? Lo pondría así. Why did you copy in the exam yesterday? Ok, ya sabemos cuál es la estructura de cómo hacer una pregunta. Nos podemos fijar, ahí tenemos information question, puede ser WH question, what, where, when. Luego viene nuestro auxiliar, puede ser do, did, does o cualquier otro tipo de auxiliar que tengamos. Luego viene un sujeto, a subject, un sujeto. Luego viene nuestro verbo en forma simple, sin ningún tipo de añadiduras. Y finalmente tenemos un complemento y question mark. Eso es lo que hemos aprendido desde que estamos en octavo, ¿verdad? Otra pregunta podría ser, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Son preguntas muy básicas. Y podemos ver que tenemos WH, auxiliary, subject, verb. Y si tenemos un complemento. Y al final no nos olvidamos de poner el question mark. ¿Sí? El signo de interrogación. Hasta ahí todo bien, como quien dice. Luego podemos responder a estas preguntas. Por ejemplo, si yo le digo, why do you like ice cream? ¿Por qué te gusta el helado? Entonces esta persona podría responder, I like eating ice cream because it is really sweet. Podría ser una respuesta. O yo le puedo preguntar, do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? Y respondemos normalmente, yes, I do o no, I don't. Hasta ahí lo normal que hemos visto siempre, ¿cierto? Ahora vamos a entrar a cómo formar un negative question. Chicos, aquí tenemos. Para formar un negative questions lo podemos hacer de dos maneras. La primera en contracción. Y cuando nosotros hacemos un negative question usando contracciones de la palabra not, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Les voy a poner en esta parte de aquí. ¿Cuál es la estructura? Va auxiliary verb plus an apostrophe T, porque esa es la contracción, plus a subject, más un sujeto. Nos quedaría algo así, poniendo un ejemplo. Isn't it super cute? ¿No es súper lindo? Estaríamos preguntando en forma negativa, tal cual lo hacemos en español. No es lindo. Estamos diciéndolo como con exclamación. ¿No es lindo? Isn't it cute? ¿Ya? Puedo poner otro ejemplo y decimos, when do you come along? ¿Por qué no vamos lejos? ¿Por qué no nos vamos lejos? Why don't you come along? ¿Ya? Podemos poner otro ejemplo. Aren't your parents well off? ¿No son tus papás solventes? ¿No son tus padres solventes? Lo estamos diciendo como con sorpresa, pensando de que sí son solventes. Lo estamos poniendo como en un contexto. Nos vamos a imaginar una conversación y sale el tema, ¿no son tus padres solventes? Algo así. Lo estamos diciendo como con sorpresa porque yo estoy segura de que esa persona tiene padres solventes. Ok, chicos, espero que hasta ahí esté entendido. Ahora vamos a la segunda forma de cómo hacer en negative questions. La segunda ya no sería en contracción, sino sería con el not aparte. Entonces, para hacer esta clase de preguntas sin contracción, vamos a hacer de la siguiente manera. Va a ir auxiliary verb plus subject
plus not. Al primer ejercicio habíamos dicho que si yo hago una oración, una pregunta negativa en contracción, hubiera puesto Isn't it cute? Isn't it super cute? ¿Sí? Ese era el ejercicio. Isn't it super cute? Estaba en contracción. La contracción va en el verbo auxiliar, como siempre. Pero si yo no hago la contracción, quedaría de la siguiente manera. Is it not super cute? ¿Ok? Como ya no está en contracción, el not va después del sujeto. ¿Sí? O puedo hacer otro ejemplo. El que habíamos dicho anteriormente decía, Why don't you come along? Estaba en contracción. Why don't? Pero cuando yo hago sin contracción, quedaría Why do you not? Why do you not? El not va enseguida después del sujeto. Y así puedo hacer diferentes ejercicios. Por ejemplo, habíamos dicho en el ejemplo anterior, Aren't your parents well off? Aren't your parents? Aren't. Ahí está la contracción. Sin contracción quedaría Are your parents not well off? ¿Ok? Entonces, el not enseguida del sujeto. De esa manera, chicos, vamos a hacer estas dos formas de negative questions, con contracción y sin contracción. Seguimos. Entonces, chicos, vamos a la parte del uso, usage. Tenemos, como les había dicho, to show surprise, para mostrar sorpresa. To express doubt, para expresar una duda. When you expect someone to agree, cuando usted espera que otra persona esté de acuerdo con usted. To make polite requests, invitations, or complaints, para hacer peticiones formales, invitaciones, quejas o reclamos. Y como les había dicho, in an exclamation, en una exclamación. ¿Sí? Todo esto se va a notar claramente cuando usted haga una oración, cuando usted haga un texto, cuando usted tenga una conversación más fluida, se va a notar la diferencia, ¿sí? Se va a notar la diferencia del uso que le estamos dando, de qué queremos expresar, ¿sí? Vamos a poner unos pocos ejemplos más para que quede más claro. Vamos a poner algunos ejercicios más para que quede completamente claro. A ver, vamos a poner una pregunta normal sin que sea negative question. Yo diría, Have you done your homework? ¿Has hecho tu deber? Y vamos a responder esta pregunta. Have you done your homework? Yes, I have. Yes, I have. O si quiero responder con no, diría, No, I haven't. ¿Sí? Tenemos una respuesta normal a una pregunta simple. Si yo quiero hacer el negative question a la misma, puedo decir yo, Haven't you done your homework? Haven't you done your homework? ¿No has hecho tu tarea? Como con sorpresa o como con exclamación, puedo decir, ¿no has hecho tu tarea? Ya depende de cada uno. Sí, no nos olvidamos que si lo hacemos en contracción, la contracción va sobre el verbo auxiliar. En este caso sería haven't. ¿Ok? Y si yo hago un negative question o una pregunta normal, la respuesta será igual. Si yo digo haven't you done your homework, la respuesta sería yes I have o no I haven't. ¿Ok? Entonces no hay ninguna diferencia de la forma de responder. Siempre va a ir el yes o el no más el sujeto más el auxiliar. ¿Ok? Seguimos. Puedo decir otro ejemplo más. Did you eat out yesterday? ¿Comiste fuera ayer? ¿Saliste a comer ayer? Y yo respondo a eso, yes, I did o no, I didn't. Si yo hago la misma pregunta usando negative question, quedaría, didn't you eat out yesterday? ¿No saliste a comer ayer? ¿Sí? Entonces yo puedo responder, yes, I did o no, I didn't. La respuesta es la misma de siempre, siguiendo los mismos parámetros que habíamos aprendido desde octavo, ¿ok? Entonces, un poquito más de información. En negative questions for request, para peticiones, vamos a poner un ejemplo.
Won't you help me move the sofa? It is very heavy. No me ayudas a mover el sofá, está muy pesado. Estoy pidiendo algo, estoy pidiendo ayuda en ese contexto. Si yo hiciera una invitación, dijera otro ejercicio, algo así. Why don't you come to lunch with us tomorrow? ¿Por qué no vienes a almorzar con nosotros mañana? Estoy haciendo una invitación de momento. ¿Por qué no vienes a comer con nosotros mañana? Es algo así, ¿no? Si yo hago un offer, un ofrecimiento, ¿won't you have a drink? ¿No tienes tu bebida? Estoy dando a entender de que no tienes tu bebida, pues te la traigo, ¿sí? Complaint, una queja o un reclamo. Why didn't you call me? Eso es lo que dirían las chicas si alguien no le ha llamado. ¿Por qué no me llamaste? Como reclamo, sí, sí creo que sí se entiende, ¿verdad? Y por último, two meanings. 2 significados para negative questions. Como les había dicho anteriormente, depende del contexto en el que lo estamos utilizando y se sobreentienda de maneras diferentes. Entonces aquí les voy a poner un solo ejemplo como para no aturdirles tanto, no alargar esto mucho. Y pueden ver este video varias veces como para entender un poquito, ¿ya? Le voy a poner un solo ejemplo. Dice, Didn't you talk to James this morning? How is he? ¿Qué es lo que estoy preguntando? ¿No hablaste con James esta mañana? ¿Cómo está él? En el momento que digo how is he, estoy yo dando a entender que estoy segura de que esta persona le habló a esta otra persona. Puedo decir yo como que los vi hablando y entonces entablo una conversación de ¿cómo está él? ¿No hablaste con él esta mañana? ¿Cómo está él? Sí, estoy segura de que habló con esa persona. El mismo ejemplo usando en negative question de esta manera. Didn't you talk to James this morning? I told him to tell you. ¿No hablaste con James esta mañana? Le dije que te diga. En esta parte lo estamos usando como una exclamación, porque aquí quiero dar a entender de que estoy segura que esta persona no le habló a James. Sí, entonces son diferentes modos de usar la misma negative question, pero con diferente significado dentro de contextos diferentes. Entonces ya usted lo va a usar como usted necesite. Si usted quiere expresar una sorpresa, una exclamación, si quiere expresar una invitación, una oferta, un reclamo, una queja, no pasa nada. Siempre, como les digo, vamos a usar de esta manera, siguiendo la regla gramatical que les había indicado al inicio. Y simplemente la persona que lea el mensaje o que lo escuche va a entender qué clase de ¿cómo se puede decir? ¿Qué clase de uso le está dando a este negative question? Sí. Entonces, habiendo explicado esto un poquito más, les voy a dejar a continuación 5 ejercicios de completación. Los van a completar, chicos, en el cuaderno de inglés, ¿sí? Como usted lo haya entendido. Lo va a completar en el cuaderno de inglés poniendo como título Negative Questions, Practicing Class le puede poner. Enumera del 1 al 5, escribe las 5 oraciones que voy a dejar aquí y las completa, ¿sí? Las va a completar de la forma que usted crea que lo entendió, ¿sí? Más adelante, de aquí retomamos el día lunes. Vamos a hablar sobre este video. Ya me voy a dar cuenta quiénes lo vieron, quiénes no. Y entonces voy a aclarar el panorama mucho más en videoconferencia de Zoom. Así que haga lo que haya entendido en este momento. Ya tenemos la introducción a nuestro tema. Haga lo mejor posible y nos vemos el próximo día lunes. ¿Ok? Les dejo a continuación los ejercicios que deben realizar en su cuaderno de inglés. Thank you so much and goodbye.